El Frente Amplio puso en marcha su campaña hacia el balotaje del 24 de noviembre. Después de la sesión de ayer del Secretariado Ejecutivo, se convocó a un ramblazo por Uruguay que tendrá lugar este domingo acá en Montevideo. Además, se anunció el inicio de barriadas en distintos lugares del área metropolitana y una gira de la fórmula presidencial por el país que arrancará la próxima semana. Por otro lado, el Frente Amplio decidió incorporar al comando de campaña a los primeros senadores electos de cada uno de sus sectores. Sobre esas primeras decisiones, sobre por dónde se perfila el debate en estas horas posteriores a la primera vuelta, vamos a conversar en los próximos minutos con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Pereira, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, un placer como siempre. A ver si nos escucha bien. Un placer como siempre. Capaz que nos escucha, pero nosotros no lo escuchamos a él. Un placer como siempre. Hola, hola, hola. Hola. Ahí, a ver. Segundo intento. Sí, yo me temía que estuviera pasando eso. Bueno, buen día, ahora sí. ¿Todo bien? Un placer estar con ustedes. La primera pregunta es, ¿por qué se tomó esta decisión de sumar a los primeros senadores electos de los sectores de Frente Amplio al comando de campaña? ¿Ustedes le han dado importancia a esa resolución? Sí, porque nosotros necesitamos expandir la campaña y colocar nuestros hombres y mujeres más representativas que de alguna manera fueron votados y también la pluralidad mayor para fortalecer un comando que tiene el desafío de construir la mayoría en el balotaje y que tiene algunas ventajas que nos permiten, digamos, que esa mayoría se consolide, ya no por un análisis interno del Frente Amplio, sino por el análisis de varios analistas y de varias encuestas previas a las elecciones que daban con favoritismo al candidato Yamandu Orsi. Este fortalecimiento del comando o esta, de alguna manera, ampliación del comando le va a dar al Frente Amplio la posibilidad de llegar a todo el territorio nacional con pluralidad, a aquellos lugares donde va a llegar la fórmula y a aquellos lugares donde no va a poder por una cuestión de tiempo real, ¿no? Es una revisión de lo actuado. ¿Debieron haber estado representantes de estos sectores en el comando en la primera parte de la campaña? No, los sectores estaban, pero como ustedes imaginarán, los cabezas de lista están naturalmente empujando porque sus listas voten bien, porque tengan representación parlamentaria. Entonces, digamos, ahora sumarlo a una campaña que es binaria, es Yamandu presidente, con Carolina Cose vicepresidenta, o es Delgado presidente. En esta cuestión que quedan evidenciados dos proyectos de país, quienes fueron electos senadores y tienen por las distintas listas y con esa pluralidad y buscando ampliar lo máximo posible al Frente Amplio a otros sectores de la sociedad, es que nos preparamos para construir esa mayoría, ¿no? El Frente Amplio obtuvo el domingo casi 44% de los votos, mientras que los partidos de la coalición sumados lograron casi 47%. ¿Cuáles son los objetivos que se han planteado para esta campaña que ahora empieza? ¿Qué tipo de votantes, qué cantidad de votantes sumar? Bueno, en primer lugar, ayer estuvimos en un análisis que hizo Agustín Canzani, que es uno de los principales asesores del Frente Amplio en materia de estadísticas y de análisis político, en el sentido de que el Frente Amplio había tenido una buena votación, que había ganado en 12 departamentos del país, en 10 de ellos de los interiores, y Montevideo y Canelones, que había generado una votación 5 puntos mayor que en el año 2019, que esto implicaba 120.000 votos de crecimiento, y que por el contrario la coalición había perdido un número similar al 6%, ahora parecería que es un poco más, que por lo tanto, digamos, un primer paso ya se había dado, que es el crecimiento sustancial del Frente Amplio. Una segunda cuestión que se planteó allí es que el Frente Amplio en todas las segundas vueltas electorales, todas, creció entre 5 y 8%. Un guarismo que naturalmente daría para que el Frente Amplio ganara la elección. Y luego un tercer aspecto del análisis, ¿dónde podrían estar esos votantes que el Frente Amplio tiene que captar?
y una decisión que ayer tomó el Frente Amplio, que no vamos a dejar ningún lugar del territorio nacional, ninguna localidad de Canelones, ningún barrio de Montevideo sin visitar, ya sea o por la fórmula presidencial o ya sea por los sectores, en este caso los senadores de la República, los diputados y la presidencia del Frente Amplio. ¿Por qué señala eso de una campaña tan capilar, digamos, una campaña tan micro? ¿Por qué? Porque van a buscar, ¿qué votantes? ¿Van a buscar votantes de la coalición el domingo pasado? Sin dudas. Y de hecho los hemos conquistado en todas las elecciones. Si usted piensa, la última elección 2019 hubo un crecimiento de 8.3% entre una vuelta electoral y la otra. Sí, pero por ejemplo en aquella elección Cabildo Abierto había votado muy bien en la primera vuelta y es probable, todo indica que el Frente Amplio captó una parte de esos votos. Esta vez ese factor casi que no está, Cabildo Abierto votó muy mal. Si usted fuera, bueno, muy mal, pero tiene 2%, ¿verdad? Algo más de 2%. Pero si usted fuera a la elección anterior, elección 2009, el Frente Amplio tuvo un crecimiento de 5.3%. Un guarismo más que suficiente para ganar el gobierno. Entonces, en esa hipótesis de que tenemos que construir la mayoría y que no vamos a ganar una elección solo con leer datos, sino con transformar la realidad, es que vamos a intentar llegar a la totalidad de los hogares de los uruguayos. Ya hay varias jornadas previstas, de hecho este domingo empieza un ramblazo donde va a hablar Yamandú. Acá no se trata tan solo de hacer una movida de agite, sino más bien de escuchar a Yamandú y de alguna manera a partir de ese día lanzar una campaña que va a ser intensa y que se propone ir al voto a voto como lo hicimos en 2019, de alguna manera captando uruguayos y uruguayas que quieren un gobierno de Yamandú y que de alguna manera la mayoría en el Senado le da muchas posibilidades de gobernabilidad al Frente Amplio y mucho menos al Partido Nacional, ¿no? Sí, enseguida vamos a profundizar un poco en eso, en los argumentos. Romina tiene más de una pregunta en ese tema, pero yo completo lo que venía consultándole con esta otra parte. Usted hablaba de ir uno a uno, de hablar con la gente personalmente. Ahora, también hay previstas negociaciones con partidos. Pienso concretamente en lo que podríamos llamar partidos menores. El Partido Constitucional Ambientalista, el de Eduardo Lust, ya se decantó por la coalición. Pero, bueno, está también Identidad Soberana de Gustavo Salle, que tuvo 2,69% de los votos y consiguió 2 diputados. Y después está Unidad Popular, que es un sector de izquierda, de extrema izquierda podría decirse, pero que podría pensarse que es un partido con el cual se pueden lograr acuerdos. Está el PERI, el Partido Ecologista Radical Intransigente, el Partido por los Cambios Necesarios, está Avanzar Republicano. ¿Qué se piensa hacer con esos partidos? Bueno, seguro que hablar con los votantes, que están más cerca del Frente Amplio que de la coalición de gobierno. Y seguro que con algunos sectores se hablará más formalmente o más informalmente y otros lo han descartado, digamos, ¿no? Públicamente lo han descartado, entonces tampoco hay que... ¿A quién alude? Masivo. Bueno, Sánchez, por ejemplo. Si lo ha descartado, no tiene sentido que yo lo llame. Yo en una primera reacción fue, bueno, hay que hablar, ¿por qué no vamos a hablar? Pero bueno, ha colocado posiciones muy duras y eso hay que poder aceptarlo. Pero sí, por supuesto, se puede hablar con los votantes, que como cualquier hombre y mujer uruguaya que vota un partido, no deja de tener la libertad de en segunda vuelta electoral votar al candidato Yamandú Orsi. Entonces, esta posibilidad la vamos a trabajar y la vamos a trabajar intensamente y eso lo permite básicamente la capilaridad. Como soy consciente que muchos votantes del Partido Independiente en segunda vuelta votan al Frente Amplio. Entonces, digamos, de alguna manera captar ese electorado que está en la línea, como soy consciente que muchos colorados no van a votar a Álvaro Delgado, digamos, y parece mucho más sólido el votante frente amplista que en todas las elecciones ha permanecido inalterado. Bueno, la búsqueda de estos votos que faltan es una tarea titánica, porque son muy pocos días, pero al mismo tiempo el Frente Amplio cuenta con una herramienta que es imponente, que es la enorme cantidad de hombres y mujeres capaces de golpear puertas de vecinos, de hablar con la gente en las ferias, en los parques, en las playas, y en ese mano a mano, en ese voto a voto,
es que también el Frente Amplio coloca buena parte de las expectativas en la victoria popular, es decir, en los militantes que con distintas características tienen llegada a la gente, ¿no? Romina. Sí, Pereira, quería preguntarle, a ver, teniendo en cuenta eso, lo que usted señala de la relevancia de tener también involucrados a los principales dirigentes, ¿no?, de todos los partidos, incorporarlos al comando y tenerlos recorriendo el país, ¿cuánto incide en eso, por ejemplo, el análisis que hizo la ex vicepresidenta Lucía Topolansky respecto a algo que evaluó de este tramo que se dio de la campaña, ¿no?, de la primera vuelta, en cuanto a que no se, dijo, obtuvieron los resultados que se esperaban, entre otras cosas, señaló, porque se complicó la baraja en torno a la papeleta blanca por el sí sobre el plebiscito a la reforma de la seguridad social. Y decía, bueno, ¿priorizás el gobierno o priorizás otros temas? Vamos a escuchar qué era lo que decía la ex vicepresidenta Topolansky a propósito de este tema. Creo que cada uno tomó decisiones y las decisiones de priorizar el plebiscito sobre el gobierno nacional restaron energía a la obtención del gobierno, que era netamente en política lo más importante. ¿Qué evaluación hizo de eso y cómo puede cambiarse ahora en este tramo? No, yo creo que después del 24 de noviembre se podrán hacer muchas evaluaciones, pero que hoy la prioridad, y por supuesto respeto mucho a Lucía, además de quererla mucho, pero en este momento no estoy para hacer ese análisis, sino más bien para priorizar la obtención del gobierno nacional. Y la priorización del gobierno nacional, en primer lugar, implica rápidamente unir todos los sectores de la izquierda, los que están adentro del Frente Amplio. Pero ¿cómo quedó esa interna, digamos, en cuanto a...? Yo no vi dificultades en el secretariado, vi a todos los miembros, los que apoyaron el plebiscito y los que no lo hicieron, con el mismo ánimo, con el mismo estado de ánimo, como para salir a buscar el voto a voto. Con lo cual, digamos, esa composición del lugar que ayer vi en la reunión con Yamandú, con la jefatura de la campaña, con los miembros del secretariado, todos acordamos que la prioridad absoluta de acá al 24 de noviembre es ganar el gobierno, y que luego de esa victoria, o que nosotros esperamos, evaluaremos si hubo errores, si hubo problemas. En general ha sido una campaña con pocos errores del Frente Amplio. Esto no quiere decir que no haya dificultades, porque en toda campaña hay, pero los hemos subsanado en climas de unidad. Y en esa unidad es que vamos a trabajar de acá al 24 de noviembre, con lo cual en este tema no voy a entrar, no porque no quiera, sino porque mi prioridad es otra, ¿no? Le pregunto, por lo que señalaba Emiliano, ¿no? A ver, los argumentos que ustedes están manejando en este tramo de la campaña. Uno, claramente, y con lógica apunta a la mayoría que el Frente Amplio consiguió en el Senado, ¿verdad? Y en muchos casos señalan que el Senado, la Cámara de Senadores, tiene otras prerrogativas incluso a la Cámara de Diputados, por ejemplo, votar las venias, ¿no?, ascensos militares, embajadores. Ahora, ¿es tan importante eso? ¿A la gente común le hace la diferencia, digamos, a la hora de evaluar su voto? No, a la hora de evaluar su voto, estas cuestiones no son lo que hacen la diferencia. Lo que hacen la diferencia es que el Frente Amplio tiene mayoría en el Senado, y cualquier uruguayo comprende que esa mayoría en el Senado le da mejores condiciones de gobernabilidad, y al mismo tiempo tiene 48 diputados, con lo cual, digamos, puede llegar a acuerdos puntuales con partidos menores o con sectores de la coalición que pueden querer acordar determinadas normas legales, con lo cual, digamos, como dijo Manini, si pierden la elección no tiene sentido la coalición. Entonces no es que va a haber una negociación con un bloque. Ellos no se presentan como un bloque, no se han presentado como un bloque, se presentan como partidos políticos. La suma es una suma arbitraria que luego no se ha ratificado en ninguna elección, en todas las elecciones lo que hoy se llama la coalición, que no existe. Bueno, el oficialismo señala, por ejemplo, el referéndum contra la LUC, ¿no? Pero bueno, ahí hubo una elección muy pareja. Sí, pero ganó el oficialismo. Yo no digo que no, digo que hubo una elección muy pareja. En este caso, yo creo que se va a volcar a favor de Yamandú Orsi. En ese momento
ustedes saben las dificultades que había para militar y además la diferencia de gasto económico que hubo entre la papeleta que impulsábamos nosotros y la otra era absolutamente desfavorable a quienes impulsamos derogar 135 artículos de la LUC, pero independientemente de eso, el tiempo ha seguido ocurriendo, se vuelve a medir ahora las elecciones, ellos caen cerca de 6 puntos, un poco más de 6 puntos, el Frente Amplio crece 5 puntos y, digamos, todas las encuestas previas a las elecciones, incluso las que dieron guarismos similares al que luego sucedió, que el Frente Amplio votara 44%, le daban una diferencia en segunda vuelta a Orsi muy importante. Entonces, de alguna manera, haber consolidado la mayoría en el Senado hace comprender a cualquier uruguayo que el Frente Amplio está en mejores condiciones de gobernar que la coalición, que no tiene mayoría ni en el Senado ni en diputados. Ahora, entiendo el argumento claramente, ¿no?, de la gobernabilidad. De todas formas, ¿no es un tanto riesgoso por el lado de que también tiene otra lectura, ¿no? Ustedes están adelantando, están advirtiendo de alguna manera que si al Frente Amplio no llega al gobierno y si gana Álvaro Delgado, que estarían vetando todo, trancando todo? Por supuesto que no estoy diciendo eso. No, pero es una lectura que se desprende, ¿no? ¿Cómo se imagina en un escenario al revés, que no le sea favorable al Frente Amplio? En cuanto a las negociaciones en la Cámara Alta. El Frente Amplio siempre ha dicho, primero el Uruguay, después el Frente Amplio y luego nuestro sector. Y eso no cambió nunca. Uh-huh. Es decir, que si no nos toca ganar, nosotros vamos a actuar responsablemente. Pero actuar responsablemente no significa que aprobemos cualquier cosa. Tendrán que acordar con nosotros, tendrán que conversar, pero no van a encontrar en el Frente Amplio un partido que bloquee absolutamente todo porque no lo hemos hecho nunca. Nunca. En segundo lugar, lo que le quiero decir es, si usted tiene mayoría en el Senado, claramente tiene mejores condiciones de gobernar que aquel que no la tiene. Es una relación muy sencilla. Sí, no, Delgado utiliza ese argumento para decir, bueno, la ciudadanía nos dio un mensaje, ¿no? Y lo que quiere que en este nuevo gobierno, en esta nueva etapa, es justamente no darle mayorías a ninguna y que se negocie, que se busquen acuerdos políticos. La ciudadanía nos dio un mensaje. 44% votó el Frente Amplio, 27% votó Delgado. Este es el mensaje que nos dio. Yo me permito tener una pequeña diferencia con usted. En esta elección no se presentó un bloque. Uh-huh. Se presentó un partido que se llama Frente Amplio y partidos, el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente y Cabildo Abierto. Y las votaciones fueron por partido. Y luego, mecánicamente, eso no se puede sumar nunca. Ya le digo, no hay ninguna elección en donde el Frente Amplio no haya crecido entre 5 y 8 puntos y en donde estos partidos no hayan perdido electorado. ¿Me explico? Uh-huh. Usted estaba insistiendo en la ventaja de la mayoría en el Senado a los efectos de gobernar. Intuyo que iba a mencionar algunos ejemplos de por qué, cómo la utilizaría el Frente Amplio en caso de llegar al gobierno. Pero porque claramente si uno tiene mayoría en el Senado y una gran bancada parlamentaria en diputados, tiene formas de negociar el presupuesto, la rendición de cuentas, leyes que favorezcan a los uruguayos y uruguayos. La tiene con diputados del interior, la tiene con diputados de distintos sectores de los partidos, lo tiene con los partidos, y yo creo que de la misma manera que yo digo que nosotros no vamos a trabar a un gobierno en el caso de ser electo, me imagino que la misma reacción tendrá Álvaro Delgado, ¿no? De lo contrario, estaríamos hablando de un sector que quiere trabar al gobierno, y eso no me lo imagino, con lo cual la ventaja mayor para gobernar siempre la ha tenido y la tiene, como la tuvo ahora la coalición, quien obtiene mayoría. Si es mejor tener mayoría en las dos cámaras, obviamente que sí, pero que quedamos en mayoría en una cámara y con 48 diputados en la otra, con lo cual la gobernabilidad o la posibilidad de gobernabilidad del Frente Amplio es infinitamente mayor a la que tiene Álvaro Delgado, que no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras. Lo que usted dice es, en el Senado, las decisiones, por ejemplo, las leyes principales podrían pasar sin inconveniente por la mayoría propia del Frente Amplio. Bueno, y hay en diputados habría que conseguir 2 votos. Se trataría de conseguir en los otros partidos 2 votos en distintas negociaciones. Y Yamandú ha demostrado, como gobernante de Canelones,
muchos acuerdos de este tipo en los que se precisaba un voto de los otros partidos o 2 votos, y se han obtenido con negociaciones múltiples, incluso con órdenes del Poder Ejecutivo de trabar, como fue el último acuerdo de la Intendencia de Canelones. ¿Ustedes se acuerdan? Que llegó una orden de no votar y que uno de los ediles tenía miedo de aparecer en una cuneta. Con el tiempo uno se va olvidando de estas cosas, pero Yamandú Orsi con su negociación logró vulnerar ese acuerdo, porque también para los diputados son importantes las cosas que pasan en su país, en su departamento, y no funcionan tan mecánicamente como con una orden partidaria, como ha quedado demostrado en muchos proyectos de ley. Entonces, digamos, nosotros tenemos la confianza de que Yamandú y Carolina, negociando en el Parlamento, tienen la fortaleza, tienen la convicción y tienen una práctica política de negociar acuerdos de este tipo, ¿no? Enseguida continuamos. Seguimos con Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio. Estamos hablando de argumentos a manejar en la campaña de ahora en adelante rumbo al balotaje. Hay uno fuerte, queda claro, que es el de que la coalición de izquierdas obtuvo mayoría propia en el Senado. ¿Pero qué más? Sí, yo quería preguntarle, Pereira, a ver, en esta etapa de la campaña, ¿lo programático va a tener otro impulso? Es que nosotros no logramos tal vez darle la dimensión, tal vez no lo pudimos replicar bien, eso hay que analizarlo, pero la campaña tuvo varios momentos programáticos. Claramente estuvimos un año debatiendo con organizaciones sociales el programa del Frente Amplio, que está en la página frenteamplio.ui. Esto fue conversado con organizaciones empresariales, agropecuarias, sindicales, vinculadas al cuidado ambiental, al medio ambiente, vinculados a los derechos humanos, es decir, un programa que tuvo mucha conversación pública. Luego de ese programa emanaron 48 medidas concretas que tienen que ver con el crecimiento, con el desarrollo, con la distribución, con la ampliación de las escuelas de tiempo completo a la mitad de las escuelas del país, para también abarcar sectores de trabajadores que necesitan jornadas completas para sus hijos para poder trabajar, para que sus madres puedan ir a trabajar. Se abordó el tema educativo, yendo a la posibilidad de alcanzar el 6% para educación y el 1% para investigación. Allí se habló de las becas Gutiá, que son las becas para que los estudiantes de secundaria permanezcan en el sistema, hablando de multiplicarlas por 5 y de alguna manera también multiplicando el valor por 2,5 veces, pasándola de 10.000 a 25.000. Se habló de la primera vivienda, subsidiando no solo el crédito, sino también la cuota. Se habló de un conjunto de medidas cuidados al desarrollo económico, entre otros el riego, para que la producción agropecuaria uruguaya sea más constante y no tengamos sobresaltos. Sí. Se habló de distintas industrias. A ver, pero ahora... Se hizo todo en un acto en Colonia. Sí, está claro, pero ahora luego van a volver a hacer énfasis en... un millón de materiales con las propuestas programáticas del Frente Amplio. Luego, ¿por qué esto no se logró colocar en el centro de la campaña? Bueno, tendremos que verificar qué fue lo que no logramos, qué pasó, que no logramos que estos temas se instalaran, o todos no se instalaran, pero vamos a hacer un esfuerzo por discutir lo programático, ¿no? Porque claramente ahí es que... Pero eso que implica discutir lo programático, ¿nuevas medidas, nuevas propuestas? Digo, porque el propio Orsi había dicho, ¿no?, que hay 200 propuestas concretas que el gobierno, propuestas que se pensaron, se analizaron, que no se han publicado todas, solo se conoció una parte, dijo días atrás, antes de las elecciones, ¿no? Es así, hay 200 propuestas concretas, se trabajaron mucho tiempo, de alguna manera las coordinó Ricardo Ehrlich, que realmente ha hecho un trabajo estupendo. Esas propuestas se presentaron, un cuarto de esas propuestas. Ese cuarto de propuestas casi implicó 1 hora y media de intervención de Yamandú, o un poco más de 1 hora. Entonces somos conscientes que tampoco podemos apabullar a nuestra gente, pero sí vamos a hacer algunas actividades programáticas que impliquen compromisos concretos con la ciudadanía, con sectores de la ciudadanía, y bueno, eso por supuesto lo va a ir anunciando Yamandú, no soy yo quien lo tiene que anunciar, sino Yamandú, pero se puede esperar de esta campaña compromisos en los que el Frente Amplio cumple, digamos. No promesas, porque ahora todas las promesas que hizo el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente y Cabildo Abierto, quedan supeditadas al acuerdo que logren llegar o no
en esta semana. Y probablemente muchas desaparezcan por completo. Ahora, hizo el Frente Amplio, permanecen todas, ¿verdad? Ahora, mi pregunta es, sobre todo, ¿es un tema de cantidad de propuestas o también capaz que hay un tema en el grado de profundización, de cambios que plantean esas propuestas, ¿no? O el impacto que pueden tener? Porque estaba mirando, por ejemplo, ¿no?, declaraciones del exdiputado comunista Gerardo Núñez, que hizo en el streaming Pasan Cosas, y que hoy recoge el diario El Observador. Núñez planteó: acá sigue estando en disputa, aunque a algunos no les guste hablar de disputa, el horizonte estratégico de la fuerza política. Si tenemos que hablar de razones para el no despegue, no hay propuestas profundas que traccionen la campaña electoral del Frente Amplio. La fórmula prácticamente no estuvo en los grandes debates del país, no se logró centrar la campaña en propuestas, no se confrontó prácticamente con la derecha. ¿Cómo ve usted eso? Es una opinión de Núñez, no es la opinión que yo tengo. Yo respeto la opinión de Núñez. Yo creo que... ¿Pero no pasó algo de eso, quizás? En el programa de ustedes hablé de un proyecto de nación y 2 proyectos de país. Sí. Y donde se diferenciaban el proyecto del Frente Amplio con el proyecto del Partido Nacional. Porque francamente es lo que va a pasar. El proyecto del Frente Amplio se va a contraponer a un proyecto del Partido Nacional. Bueno, esas líneas de diferencia me parece que quedaron bastante bien establecidas. Cuando gobernó el Frente Amplio hubo crecimiento y distribución, aumentaron los salarios, dimos adelantos a los jubilados que luego no les descontamos, generamos condiciones para cambios estructurales como el Sistema Nacional Integrado de Salud, el cambio de la matriz energética, el sistema tributario, el plan Ceibal, cambios estructurales, la posibilidad de Internet de calidad. Entonces, de alguna manera, ese proyecto... Claro, pero entiendo que la crítica de Núñez está contemplada... Ese propuesto está contrapuesto a un país que tuvo crecimiento pero no distribuyó, a un país donde el 95% de los hogares perdieron poder de compra, a un país en donde efectivamente la vida de los uruguayos quedó estancada. Entonces, hay 2 proyectos de país claramente notorios y esto se intentó colocar todo el tiempo en campaña. Luego, por supuesto, puede haber compañeros que opinen distinto y yo los respeto. Y de todas maneras, insisto, el Frente Amplio no es que quedó estancado. Pasó del 39% del electorado a 44%. Y esto en cualquier país del mundo, Romina, créeme que se festejaría varios días. Nosotros, de alguna manera, tal vez colocamos una expectativa alta, porque algunas encuestas nos hacían pensar que podíamos tener un número, pero realmente yo en la conversación que tuve con Calzani el viernes, antes de la elección, nuestra conclusión es que íbamos a votar entre 44 y 45%, y que por distintos motivos no habíamos logrado llegar a otros guarismos, pero que era un guarismo excepcional. Ahora, ese guarismo excepcional hay que ponerlo en valor. Son 16 senadores, 48 diputados, es la posibilidad de la gobernabilidad, es el presidente que le saca 17 puntos de ventaja al segundo. Esta es mucha diferencia, ¿verdad? Entonces, digamos, con estas cuestiones ahora van a quedar 2 proyectos de país, digamos, en un proyecto de nación, 2 proyectos de país que de alguna manera se diferencian en muchos aspectos. Y claramente la izquierda de la justicia social, la izquierda que se preocupa de los jubilados en peor circunstancia, la izquierda que prioriza los trabajadores 25.000 pesistas, el progresismo que prioriza el trabajo, el desarrollo, el diálogo con las organizaciones, es una fuerza política que se va a contraponer contra el ala conservadora del Partido Nacional, ¿no? La última pregunta, Pereira, justamente en ese esfuerzo, ¿no? En esa campaña, en esa argumentación 1 a 1 que ustedes piensan llevar adelante, bueno, y en la promoción, en fin, la propaganda, ¿lo que ustedes van a estar impulsando es al Frente Amplio o van a estar impulsando a la fórmula Yamandu Orsi y Carolina Cose sin la simbología del Frente Amplio? En el acto del domingo de noche allí frente al Hotel Columbia, ustedes utilizaron en el escenario el escudo nacional. ¿Ese va a ser el símbolo? Bueno, es parte de la historia. Yo se lo dije cuando me preguntó Romina sobre qué íbamos a hacer en el Senado, cuál iba a ser nuestra actitud. Nuestra actitud siempre va a ser primero el Uruguay, después el Frente Amplio, después nuestro sector, y acá lo mismo. Nosotros vamos a disputar ahora, lo que está en disputa es si Yamandu es presidente o Delgado es presidente. Con lo cual, Yamandu claramente ha planteado cuestiones nacionales, acuerdos nacionales,
su posición en defensa del Uruguay ha sido muy potente, con lo cual esos símbolos van a estar, lo que no quiere decir para nada que luego somos frente amplistas que buscamos ampliarnos con otros sectores de la sociedad, con lo cual esta simbología, la del Uruguay y la del Frente Amplio, van a estar presentes en las actividades frente amplistas, porque no negamos nuestra pertenencia, sentimos orgullo de nuestra pertenencia y al mismo tiempo nos sentimos uruguayos hasta la médula. Y esas dos cuestiones, digamos, son implícitas a una fuerza política como la nuestra, que ha demostrado en todas las circunstancias la responsabilidad que tiene con nuestro país. En las circunstancias más duras, como la dictadura, en las circunstancias de problemas económicos, como en la crisis económicas, en la circunstancia actual, actuando con responsabilidad en la oposición, y de alguna manera eso es lo que nos da condición, apenas 5 años después de perder, de tener una opción real de ser el próximo gobierno del Uruguay. Ser coherentes con esta práctica, primero el Uruguay, después el Frente Amplio. Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, le agradecemos su participación esta mañana en Perspectiva. No, yo les agradezco a ustedes y le mando saludo a la audiencia. Que pase bien.